Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en todo lugar, porque solo Él es digno de suprema alabanza, suprema adoración, suprema exaltación en el nombre del Señor Dios Todopoderoso Jesucristo. Primeramente le quiero dar las gracias a mi Señor Jesucristo por brindarme la oportunidad de estar parado aquí nuevamente con un mensaje de vida eterna, un mensaje de esperanza, un mensaje que cambia nuestro ser, un mensaje que nos hace crecer en el nombre del Señor Jesús. Palabra que edifica nuestra alma, palabra que cambia nuestro interior, palabra que hombre alguno no nos puede dar. Es palabra directa de Dios, palabra directa del Creador. Por eso yo le doy las gracias a mi Rey, mi Dios, Salvador, único, eterno Jesucristo, por haberme permitido a mí en este día poder traer este santo mensaje en el nombre de Jesús. Y también muchísimas gracias a nuestra amada hermana pastora por también brindarme la oportunidad de estar parado aquí frente a todos vosotros virtualmente en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado y glorificado por los siglos de los siglos sea el nombre del Señor Jesucristo. Nombre santo, nombre grande, nombre que no tiene comparación. Por este nombre, amados hermanos y hermanas, han habido otros seres humanos que han llegado hasta dar su vida en defensa de este nombre, el nombre todopoderoso de Jesucristo. Gente como el apóstol Pedro llegó a dar su vida por Cristo Jesús. Gente como el apóstol Pablo llegó a dar su vida por el Señor Jesús. Todos los santos apóstoles del Señor, todos de una manera o de otra llegaron a dar su vida por Jesús. El apóstol Juan sí fue el que vivió más tiempo y murió de anciano, pero su vida también, su vida fue afectada por defender el nombre de Cristo Jesús. Haya enviado a la isla de Patmos para vivir él su vida en asolamiento, él solo prisionero en una cárcel, aislado de la sociedad. Y lo enviaron ahí porque ya había sufrido padecimiento. Lo iban a matar a él hundiéndolo y sumergiéndolo en una olla de aceite hirviendo. Pero milagrosamente él sobrevivió y fue enviado, como nosotros sabemos, a la isla de Patmos para vivir ahí sus días como prisionero por causa del nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el precio de seguir a Jesús? El precio de seguir a Jesús es hasta llegar a un punto que si te es necesario de dar tu propia vida, que la des. Ese es el precio de seguir a Jesús. ¿Cuál es el precio de seguir a Jesús? De pisotear tu yo y ponerlo en el piso para que Cristo se glorifique en tu vida. Ese es el precio. ¿Cuál es el precio de seguir a Jesús? Es dejar todas las cosas que a ti te gustan, que te llevan hacia el mal, que te llevan hacia el pecado, que te llevan hacia perdición. Todos esos vicios. Ese es el precio de seguir a Jesús. Pero el hombre, y por hombre hablo varón y hembra, el hombre, la humanidad, siempre quiere seguir a Jesús con tal que no tenga que dejar aquella cosita que a mí me gusta, con tal que no tenga que dejar aquel punto que a mí me gusta, con tal que no tenga que dejar esto, con tal que no tenga que dejar lo otro. ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar para seguir a Jesús? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto o dispuesta a pagar para seguir al Señor Jesucristo? La palabra muy clara es, y la palabra nos dice que nosotros en esta forma de hombre natural no podemos agradar a Dios, porque el hombre es inclinado hacia el mal. Es inclinado, amados hermanos y hermanas, hacia el mal. Por naturaleza somos malos. ¿Y cómo algo malo podrá agradar a Dios? Tenemos que despojarnos de nosotros mismos.
Tenemos que dejar todas las cosas que a nosotros nos gustan a un lado y poner a Dios de primero. Poner a Dios de primero. Porque también está el punto que puede ser que a ti te guste algo que no sea pecado, pero lo estás poniendo antes de Cristo Jesús. Por ejemplo, ¿qué puede ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, tu trabajo. Tal vez tú trabajas en un trabajo honrado, un trabajo legal, un trabajo bueno, un trabajo limpio. Pero cuando se llega la hora de escoger entre Dios y tu trabajo, tú escoges tu trabajo. El Señor te dice, tú tienes que estar dispuesto hasta dejar ese trabajo que tanto te gusta por mí. Y si no lo puedes hacer, no eres digno de mí, dice el Señor. No eres digno de mí. El precio de seguir a Jesús. El precio de seguir a Jesús. ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar en esta tarde? ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar en esta mañana? Si lo estás viendo de mañana esta predicación, en esta tarde si lo estás viendo en la tarde, o en esta noche si lo estás viendo en noche, o tal vez de madrugada. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar en esta madrugada para seguir a Jesús? Tienes que pisotear el yo. Tienes que dejar tu yo a un lado. Tienes que dejar todo lo que tú eres a un lado para agradar a Jesús, para seguir a Jesús, para poder ser un ser que está en la presencia de Dios y sube como olor grato ante su presencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesús en el libro de San Lucas, capítulo 9 y versículo 23. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Leámoslo nuevamente. Y decía a todos. Te dice a ti en este día: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es lo contrario, mire, de lo que la sociedad nos enseña en este mundo que vivimos. Porque hay mucha gente que por las enseñanzas de la sociedad quiere venir a la iglesia y decir a la iglesia: la iglesia me tiene que aceptar a mí como yo soy. La iglesia me tiene que aceptar a mí como de la forma de ser que yo soy. Yo no voy a cambiar por la iglesia. Yo no voy a cambiar mi manera de vivir por la iglesia. Pero tú quieres ser discípulo de Cristo. Y Cristo te dice: si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. No vengas con la basura del mundo para querer agradar a Dios. Todo el que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo. O sea, todo lo que tú traes del mundo, todo lo que tú traes de la sociedad, todo lo que tú habías aprendido en tu vida hasta ese punto, de la manera de ser, de tu forma de ser, de la manera de pensar, niega todo eso, niégate a ti mismo. Y entrégate por completo a mí, dice el Señor. Todo lo que has aprendido en tu vida, todas las enseñanzas que has recibido allá afuera en el mundo, bota todo eso a la basura. Niégate a ti mismo. Niega quién tú eres y entrégate por completo a mí, dice el Señor. Entrégate por completo a mí, porque a mí tú no vas a venir a decirme: me tienes que aceptar así como soy, Jesús. No. Yo soy Dios, dice el Señor. Yo soy Dios, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a venir a Dios? ¿Cómo vas a ser su discípulo si no te niegas a ti mismo? ¿Por qué pide el Señor esto? Que usted se niegue a usted mismo. Porque muchas veces Él le va a enviar a hacer cosas que usted no quiere hacer. Muchas veces lo va a llevar a una zona donde usted no se siente cómodo o cómoda. Y si usted no se niega a usted mismo, usted no va a poder ir a hacer ese trabajo que Dios lo manda.
Usted no va a poder ir a hacer lo que Dios le ha enviado a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está lo que usted está deteniendo del yo. Usted está deteniendo. Yo nunca iba a hacer eso. Yo ya había dicho que eso nunca lo iba a hacer, y entonces yo no lo voy a hacer. No, Jesús, yo no voy. A cambio, un ser que se niega a sí mismo, el Señor lo puede enviar donde sea, aunque lo envíe a un lugar donde no le gusta, aunque no sea de su agrado ir a X lugar. Irá, porque dirá: si fuera por mí, yo no fuera. Si fuera por mí, yo ya había dicho que yo nunca iba a ir. Pero Dios me envía. Entonces me niego a todo lo que yo siento, me niego a esa fuerza que me está deteniendo, me niego a ese yo que no quiere que vaya, pero yo iré en el nombre de Jesús porque Dios me envía. Esos son los discípulos que busca Cristo. Discípulos entregados al 100% a Él. Discípulos que se niegan a ellos mismos y no se niegan a Dios. Niégate a ti mismo, dice el Señor. Niégate a ti mismo, dice el Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pero no piensen perder la vida nada más como va a entregar su vida, porque hay mucha gente que piensa que estar en los caminos de Cristo es perder la vida. Hay mucha gente que piensa que estar en el camino de Cristo es pérdida de vida. Pero déjeme decirle que pérdida de vida para mí es andar allá afuera en el mundo. Pérdida de vida es andar allá en aquellos que dicen: hemos encontrado la buena vida. Tú no has encontrado la vida, tú has encontrado la muerte. Porque dice el Señor: y todo aquel, lea la palabra, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque ha encontrado la verdadera vida. Ha encontrado la verdadera salvación. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Que si aún usted llega al punto de tener que entregar su vida, tener que llegar a la muerte por Jesús, usted no ha llegado a la muerte, sino que ha llegado a la vida, porque ha salvado su vida. Al opuesto de aquel que buscaba la vida y buscó salvarla, la perdió. Y tú, que te negaste a ti mismo y decidiste entregar tu vida por Cristo, tú la has salvado. Tú, que decidiste negarte a ti mismo y no seguir viviendo en el mundo y entregarle tu vida a Cristo, tú la has salvado. Tú la has salvado. Tú has salvado tu vida. No desees la vida del mundo. No desees la vida de aquellos que están allá afuera, porque tú has salvado tu vida. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Lo que el Señor te pide en este día es que tú te niegues a ti mismo. Que tú te niegues para que puedas ver claramente las maravillas de la ley de Dios, para que tú puedas ser un vaso que Dios pueda usar, para que tú puedas caminar en el camino de Jesús, para que tú puedas pagar ese precio de seguir a Jesús. ¿Cuál es el precio? El precio es el yo. El precio eres tú. El precio de seguir a Jesús es poner, para mí personalmente, mi yo a un lado. Para ti es que te pongas tú a un lado y pongas a Dios por encima de todo.
por encima de tu trabajo, por encima de tu dinero, por encima de tu carro, por encima de todos tus bienes, por encima de cualquier cosa que tú estés poniendo frente de Jesús. El Señor dice: niégate a ti mismo y pon eso en segundo lugar, porque yo tengo que ir en el primero, dice el Señor. Todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Porque tú a Cristo no puedes venir con pensamientos humanos, ni con ideologías de hombres. Tú a Cristo tienes que venir como una hoja en blanco para dejar que Cristo escriba en ti lo que Él desee, para dejar que Cristo haga contigo lo que Él quiera. Pero ¿cuál es ese precio? ¿Cuál es ese precio? Niégate a ti mismo si tú quieres ser discípulo de Cristo, en el nombre de Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el mismo capítulo ahí de San Lucas, solo unos cuantos versículos más adelante, en el versículo 57, nos dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a este hombre? Indaguemos y entremos más profundos en el nombre de Jesús en este versículo. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le dijo a este que le había venido a decir: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero este no estaba dispuesto a pagar el precio que era de seguir a Jesús, porque el Señor lo que le estaba diciendo era: si me sigues, no vas a tener esa vida cómoda que tienes ahorita. Si me sigues, no vas a tener ese hogar que tal vez tú tienes ahorita. Si me sigues, no vas a tener todos los bienes que tú tienes ahorita. Si me sigues, no vas a tener todas las cositas que ahorita te gustan, sea la comodidad, sea el dinero, sea el esto, sea lo otro. Cualquier cosa humana que te esté deteniendo de llegar a Jesús, cualquier cosa humana que te esté amarrando a esta humanidad pecadora, la vas a tener que dejar, dice el Señor. Por eso le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. En otras palabras, tú tal vez te sientes cómodo en tu casa, en tu hogar o en tu vida, pero si me sigues a mí, toda esa comodidad te va a tener que ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el Señor. El Señor nos ha dicho claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El seguir a Jesús, terrenalmente, humanamente, este cuerpo humano no va a querer seguir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque para seguir a Jesús usted tiene que hacer sacrificios. Para seguir a Jesús usted tiene que ir a lugares a donde usted no está cómodo. Usted tiene que hacer cosas en las cuales usted no está cómodo. Tal vez sea decirle a sus familiares: por favor, dejen de decir malas palabras. Tal vez eso lo haga sentir incómodo a usted. Decirle a sus amigos: por favor, ya no beban enfrente de mí, pues ahora soy cristiano. Tal vez eso lo haga sentir incómodo a usted. Pero el Señor le dice: tú tienes que despojarte de ti mismo. Tú tienes que negarte a ti mismo. Tienes que hacer las cosas que me agraden a mí, dice el Señor. Tienes que hacer mi santa voluntad. Por eso le digo: las aves del cielo tienen sus nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, prepárate, porque aquí tú no vienes a agarrar todos esos lujitos que te gustan, porque seguramente, como ya he dicho en otras predicaciones, venía buscando lujos, venía buscando dinero, no venía buscando seguir a Jesús, venía buscando seguir a Jesús para justificar su vana manera de vivir, para sentir que estaba haciendo algo bueno, como muchos que dicen: yo voy a la iglesia, yo sigo a Jesús, yo sigo
en los caminos del Señor. Yo voy a la iglesia y todo va bien, pero nunca se niegan el yo. Nunca se niegan el yo. Nunca dicen: yo voy a ponerme a mí a un lado y dejar que Cristo reine en mí. Tú vienes solamente para justificarte y sentirte bien, pero no estás agradando a Dios, porque no te niegas a ti mismo. No te niegas a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando la hora se viene de decidir entre Cristo y cual sea tu otra prioridad, siempre Cristo viene segundo. Lo que Cristo está pidiendo en esta tarde es ser el primero en tu vida. Lo que Cristo te está diciendo que es el precio de seguirme a mí: ponme a mí de primero. Yo debo ser el número uno en tu vida, dice el Señor. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Un momento, ¿cómo Jesús me va a pedir a mí que yo no vaya y entierre a mi padre? ¿Cómo Jesús me va a decir a mí que Él tiene que ser antes de la familia? Porque yo he escuchado a gente que dice: oh, no, la familia es primero. La familia es primero, antes que Dios. Antes que Dios. Y mire, por esta ignorancia es que tanta gente a diario se va al infierno. Tanta gente a diario es condenada a una eternidad en tormento. ¿Por qué? Porque ponen a su familia primero. No pueden ver los males de su familia. No pueden ser justos con todos los demás, porque siempre están cubriendo el pecado de tu familia. Niégate a ti mismo, dice el Señor. ¿Cómo serás un justo? ¿Cómo serás justa? Si acusas a tu prójimo, pero a tu familia no puedes hacerle la misma justicia. A tus hijos, a tus hijas les cubres sus pecados, pero a tu prójimo lo sacas a la luz. ¿Agrada eso a Dios? A cambio, niégate a ti mismo. Y ese amor de madre o ese amor de padre que te está cegando a no ver el mal de tus hijos, te está cegando a no ver el mal de tu familia, niega ese amor. Niega eso que te está deteniendo y te está amarrando las ligaduras terrenales. Niégate a ti mismo, dice el Señor. Y sed justo. Sed un ser limpio, sin mancha y sin arruga. Lastimosamente es una gran ignorancia que corre alrededor de todo el mundo. La familia es primero. La familia puede ser primero, pero después de Dios. La familia es primero, cabalito primero, después de Dios. Pero Dios siempre es primero, por encima de todo, incluyendo tu familia. Te guste o no te guste, por más que estés diciendo así que no, te guste o no te guste, Dios tiene que ser primero por encima de tu familia. Y esta es la palabra que al hombre no le gusta. Esta es la palabra que el ser humano no acepta. Y por no aceptarla te vas a ir a podrir al lago de fuego. Porque las cosas no son como tú quieres, las cosas son como están escritas. Y si tú no pones a Dios por antes de tu familia, tú no serás salvo, punto final. ¿Cómo podrás ser salvo si tú adoras más a tu madre que a Dios? Dios no te está diciendo que odies a tu madre, te está diciendo que lo pongas a Él por encima. Por encima. Porque antes que tu madre fuese tu madre, Él era tu creador. Antes que tu padre fuese tu padre, Él era tu creador. Él es tu Dios. ¿Y cómo lo vas a relegar a un segundo puesto? De ninguna manera. De ninguna manera. Niégate a ti mismo, dice el Señor, y entonces podrás ser mi discípulo.
Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, si tu decisión es seguirme, tu decisión debe ser seguirme. No importa lo que vas a dejar, no importa lo que tienes que hacer, no importa lo que tienes que hacer a un lado, no importa lo que tengas que sacar fuera, no importa lo que tengas que poner en segundo lugar. Si tu decisión es seguirme, tu decisión es seguirme. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? El precio de seguir a Jesús. Precio el cual mucha gente cree y decide: lo voy a pagar, pero ya cuando se llega hora de pagar el precio, siempre deciden jalar más para el yo y nunca para el Señor. Pero no te enojes ni te molestes que la palabra te hable en este día y te deja claramente saber: tú, por más que te quieres engañar, tú no eres mi discípulo, dice el Señor. Si tú no te niegas a ti mismo, tú no eres mi discípulo. Si tú no puedes ver los males de tu familia, así como ves los males de tu prójimo, tú no eres mi discípulo. Fuerte, ¿verdad? Tal vez le duele y usted siente: ouch, ouch, es así, me dolió. Pero esa te va a doler menos que el ardor que vas a tener en el lago de fuego. Por tanto, hoy es el día de salvación. Haz la diferencia hoy, no mañana, no en una hora, en este mismo instante. En este mismo instante. Empieza a negar todas esas cosas que por naturaleza humana el ser humano tiene en el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra de Dios es. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Unas cuantas hojitas más adelante nos dice en el libro de San Lucas, capítulo 14, y empezando desde el versículo 25, la palabra dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Lo manda el Señor a decir: bueno, entonces desde este día en adelante yo voy a ir y le voy a dar una gran insultada a mi padre, una gran insultada a mi madre. No, el Señor no lo manda a hacer eso. El Señor, ¿sabe por qué se lo dice? Porque, regresando al punto que le dije de la familia para el ser humano es lo más fuerte, es lo más cercano. Por la familia mucha gente puede hacer cualquier cosa. Nada más póngase a pensar usted: por su familia hace cosas que por su prójimo no hace. ¿Por qué? Porque esa ligadura en la sangre es bien fuerte para el ser humano. Ese conecte que tenemos en la sangre con nuestros familiares terrenales en este mundo es extremadamente fuerte. Es lo más fuerte. La familia se ama, la familia se guarda, la familia se protege. Uno siempre quiere lo mejor para su familia, pero el Señor le dice: aún ese gran amor que tienes por tu familia, si tú ves que te afectan en seguirme a mí, niégate a ti mismo, aborrece a tu padre, aborrece a tu madre. Porque si tú llegas a un punto que puedes aún aborrecer a tu propia madre,
porque no va en los caminos del Señor o te es piedra de tropiezo. El Señor ve eso y dice: me pones a mí por encima de aún tu propia madre, por el amor más, uno de los amores más grandes que el ser humano puede tener. Porque está el amor de los hijos, el amor del padre, el amor de la madre, el amor de su esposo o esposa. Pero el Señor le pone todos estos ejemplos, no para que salga y odie a su familia, sino para que salga y se dé cuenta y diga: bueno, yo tengo que amar al Señor a un punto, que si aún fuese necesario, yo tengo que aborrecer a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hijas, a mis hermanos, hermanas. Pero ¿quién? Pregúntese a usted mismo en este momento. No tiene que decirlo fuerte. Cada quien pruébese a sí mismo. Si fuese de hacer una decisión por Dios o por su hijo e hija, ¿por quién jalaría? ¿Por qué lado iría? ¿Por su hijo? ¿Por su hija? Nada más esa pregunta le deja saber cuánto más tiene que usted caminar. Nada más esa pregunta le deja a usted saber hasta dónde usted tiene que llegar. Abraham, por ejemplo, él estaba dispuesto, mire, a entregar a su hijo Isaac por amor a Dios, porque él fue y él preparó el altar y puso su hijo Isaac sobre el altar, y él ya había alzado el cuchillo para sacrificar a su hijo, y cuando lo iba a hacer, Dios lo detuvo. ¿Por qué? ¿Porque es voluntad de Dios que el padre odie a su hijo? No. Dios lo que quiere saber es que usted lo ponga a él por primero. Eso es lo que quiere Dios, que se niegue a sí mismo. Abraham tuvo que negarse a sí mismo para estar dispuesto a entregar su único hijo, el hijo de la promesa que Dios le había dado, porque ese es el hijo que Dios le había prometido. No Ismael, el hijo de la promesa era Isaac. Estaba dispuesto a entregarlo, porque él había puesto su yo a un lado, todo su amor de padre. Aunque te amo, Isaac, pero Jehová mi Dios me ha mandado esto debo hacer, y lo iba a hacer, sino es que el Señor lo detuvo al último instante, porque salió aprobado. Abraham puso su yo a un lado, Abraham puso todo su ser a un lado, para seguir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué cosas son las que te están deteniendo a ti de seguir a Jesús? ¿Qué es lo que tú no puedes entregar? ¿Cuál es el precio tuyo por el cual no puedes seguir a Jesús? ¿Qué te detiene? ¿Qué es lo que hay en el mundo que tú no puedes entregar? ¿Qué es lo que hay allá afuera que tú no puedes entregar? ¿Qué es lo que hay allá afuera que no puedes mover de primer lugar? Yo debo ser tu primer lugar, dice el Señor Jesús. Y si yo no lo soy, tú no eres digno de mí. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, mire este punto, aún su propia vida. Porque hay gente que no ama a sus familiares. Vamos a ver el otro lado de la moneda también. Hay gente que ya de por sí no quieren a sus familiares, pero se quieren en extremo ellos mismos. Por eso el Señor le dice: y aún tu propia vida. Y aún tu propia vida, si no estás dispuesto a entregarla por mí, tú no eres digno o digna de mí. Porque hay mucha gente que dice: no, yo entrego la vida por Cristo, no, yo haría lo que sea por Cristo, ay. Pero cuando te pongan el revólver en la frente, vamos a ver si dices lo mismo. Cuando te pongan el revólver en la frente, vamos a ver si dices lo mismo. Niégate a ti mismo y paga el precio de seguir a Cristo en el nombre de Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Porque ¿quién de vosotros
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué? Porque no calculó bien los gastos. ¿Por qué? Porque tú viniste al camino del Señor y no sabías y no calculaste bien. O si es cierto, yo tengo que poner mi yo a un lado. Ese es el problema, mire, de ir por la emoción. Cristianos que siguen a Jesús por la emoción, que lo siguen por el momento, pero cuando se llega un momento, un punto de decidir el yo o Jesús, escogen el yo, y por eso se van a perder unos 6, 8, 10 meses afuera en el mundo y regresan por unos 3 meses como un relámpago de fuego, y después tienen que volver a decidir y escogen el yo y salen a servir al mundo. ¿Por qué? Porque tú estás como un hombre, dice la palabra del Señor, que decide ser una torre, pero no calcula verdaderamente bien los gastos. Y de ahí al final, ¿qué pasan? Hacen burla de él y dicen: no pudo acabarla. De ahí te dicen: ¿y tú que te ibas a ser cristiano? Mírate cómo estás, es ridículo. Nuestra decisión cuando venimos a Dios debe ser firme. Nuestra decisión cuando venimos a los caminos del Señor debe ser sólida. Nuestra decisión cuando venimos a Cristo Jesús debe ser fundada sobre la roca, sabiendo que ni a diestra ni a siniestra nos movemos del camino del Señor. Pero ¿cómo será eso hasta que pagues el precio de seguir a Jesús? ¿Y cuál es ese precio? Niégate a ti mismo. Ese es el precio. No sigas a Cristo por emoción. No sigas a Cristo porque vamos a edificar esta torre y la vamos a hacer, pero de ahí a medias dices: ay, está duro el camino, está duro edificar esta torre. Y ya le dices los cimientos, pero está duro, ahí me voy ya, no la voy a completar. Pero si tú te niegas a ti mismo, tú sabes verdaderamente a lo que te estás ateniendo. Tú sabes que vendrán tribulaciones. Tú sabes que vendrán decisiones difíciles que hacer en la vida. Pero también sabes la respuesta que siempre darás, que siempre será escoger a Dios por primero. Siempre será poner a Dios por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No sea después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comenzarán a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Escrito está. Yo no le estoy inventando nada. Aquí dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Lo están leyendo? San Lucas 14:33. Si usted no renuncia a todo lo que usted posee, usted no puede ser discípulo del Señor Jesús. Así como aquel que le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Conmigo no vas a ir en un camino ancho y amplio y cómodo. Conmigo vas a ir por el camino angosto, dice el Señor. Conmigo van a haber lugares que vas a sentir que el camino está demasiado angosto y no puedes pasar, pero tienes que seguir. Tienes que seguir, aunque tu yo te diga no puedes, tú tienes que seguir. Aunque tu yo te diga eso no lo puedo hacer, tú tienes que seguir. Porque ¿sabes qué? Tienes que temer fallarle a Dios. Y tienes que saber que si Dios ha permitido que eso llegue a tu vida,
también Él proveerá la salida. ¿Ves cómo todos los puntos en la Biblia conectan? Pero es solamente hasta que te entregas por completo a Él. ¿Usted cree que el apóstol Pedro no tuvo que dejar muchas cosas en su vida? ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tuvo que dejar? Si hasta escrito está, él escribe en las epístolas que él enviaba y dejaba saber que todo lo había tomado por basura. ¿Todo qué? Todo quien él era. Todo quien él era. Todo lo que él había construido en ese yo de él, toda su persona, toda su crianza, todo lo que él era, toda su persona, todo su ser, todo lo tomó por basura. Todos sus puestos lo tomó por basura. Todos los logros que había logrado los tomó por basura. Por seguir a Cristo, todo lo he tomado por basura, dijo el apóstol Pablo. ¿Usted cree que Mateo no tuvo que dejar cosas que lo ligaban a este cuerpo terrenal? Si nada más mire cuando el Señor Jesús pasó y le habló a él y le dijo: sígueme. ¿Dónde estaba él? Sentado a la mesa de los tributos, colectando impuestos. Mateo ha de haber tenido una vida bien cómoda. Mateo ha de haber tenido una vida bien adinerada. Mateo ha de haber tenido su buen hogar, su buena casa. Mateo ha de haber tenido un buen lugar donde recostar su cabeza. Mateo ha de haber tenido todas las comodidades del mundo, pues él tenía colectador de impuestos, él tenía dinero. Pero todo lo puso a un lado. Todo lo puso a un lado porque él sabía que le había escuchado que el maestro le había dicho: sígueme. ¿Cuál es el sígueme del Señor? ¿Qué significa sígueme del Señor? Significa prepárate para pagar el precio de seguirme. ¿Y cuál es el precio? Ya para esta hora debes saber. Niégate a ti mismo. Niega las cosas que a ti te gustan, que te impiden servir a Dios. Tal vez sea la bebida, tal vez sea el cigarro, cualquier tipo de vicio. Tal vez sea tu trabajo, tal vez sea el dinero, tal vez sean tus hijos, tus hijas, tu madre o tu padre. No, es que no puedo convertirme, mire, porque toda la vida mi madrecita ha sido trinitaria o mi padre es católico, y si yo le digo que yo me he convertido, se me va a morir el viejito o la viejita y después voy a tener ese cargo de conciencia. En vez de que se te muera, ¿por qué no lo jalas y les enseñas la verdad de Cristo, el alumbramiento que Cristo ha dado en tu vida? ¿Por qué no les llamas y les hablas y les dices que verdaderamente solo hay un solo Dios, que han estado equivocados o equivocadas todas sus vidas? Pero no, eso no lo puedo hacer. Niégate a ti mismo. Es que se va a enojar conmigo mi madrecita, y al día de las madres está tan cerca. No le puedo hacer eso a la viejita. Ok, está bien. Nada más sabe bien que tú no eres discípulo de Cristo. Porque cualquiera que viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, toda tu familia, y viene a servirme a mí o a seguirme, ese no es mi discípulo, dice el Señor. Si tú no odias a tu padre, si tú no aborreces a tu madre, tú no puedes ser mi discípulo, dice el Señor. Si tú no llegas al punto de aún aborrecer a tu madre por mí, tú no puedes ser mi discípulo. Ve cómo toda la enseñanza va en contra de lo que nosotros hemos recibido o sentimos naturalmente. Dios tiene que ir por encima de todo. Ya después de Dios, usted ahí, mire, ponga a su familia. Pero la familia nunca va por encima de Dios. Dios siempre va por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Escrito está y claro está. Espero que usted mismo lo esté leyendo frente a sus ojos en el nombre del Señor Jesús. El libro de San Mateo, capítulo 10 y versículo 37 nos dice así, en el nombre de Jesús. Nuevamente nos habla el Señor y nos dice: el que ama a padre
o madre más que a mí, no es digno de mí. Ahora puede entender que el Señor no le está diciendo que vaya y odie a su padre o odie a su madre. Le está diciendo nada más: ponme a mí primero. Ámame a mí más que a tu padre. Ámame a mí más que a tu madre. Ámame a mí más que a tus hijos, que a tus hijas, tus hermanos, tus hermanas, tu trabajo, tu dinero, todo lo que a ti te impide servirme. Ámame a mí más, le dice el Señor. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo en el nombre de Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Se equivoca Dios? ¿Está equivocado esto que estamos leyendo? De ninguna manera. Porque cuando tú pones a Jesús por encima de todo, tú has encontrado la vida. Tú has encontrado la vida eterna. Y aun si es llegar al punto de entregar tu vida por Dios, literalmente entregar, te van a matar por seguir a Cristo, el Señor te dice: si tú llegas ahí, aún entregas tu vida por mí, tú has hallado la vida. No, es que mire, yo soy muy joven, yo no puedo estar en los caminos del Señor. Entrega tu vida a Dios. Entrégala para que sea un instrumento para su gloria. Y tú habrás hallado la vida, porque tú entregaste tu vida para servicio a Dios. Y al final la entregaste por amor a Dios. El que por mí entregare su vida, la hallará, dice el Señor Jesucristo. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Palabra de Dios es, amados hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de Filipenses, capítulo 3, y empezando desde el versículo 1, nos habla y nos narra la palabra del Señor Jesucristo en una de las epístolas del apóstol Pablo. Dice así, Filipenses 3:1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estos son, mire, todos los logros que yo le había dicho del apóstol Pablo. Todas las cosas, todas las alturas que él había llegado en su carne. Amén. Todo lo que él había logrado en su vida, de acuerdo a la ley, irreprensible, dice. Pero oiga lo que dice el próximo versículo, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Regresa en el tiempo y a donde empezó la predicación. Todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Usted cree que para el apóstol Pablo
Fue fácil dejar el mundo de comodidad en que él vivía. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas esas cosas que él había dicho, esto es una ganancia, esto es un logro para mí. Hebreo de hebreos, de acuerdo a la ley, irreprensible. Soy el fariseo más alto. Para mí es ganancia, decía Saulo de Tarso. Pero cuando él llegó a conocer a Cristo Jesús y quiso dar un cambio a su vida para seguir a Jesús, ¿cuál fue el pago que tuvo que hacer Saulo de Tarso? Entregar todo lo que para él era ganancia y estimarlo por basura, estimarlo por pérdida. ¿Estás dispuesto a dar ese pago? Dice la palabra: si alguno tiene algo de que confiar en la carne, yo más. Dice aquí las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Si tú crees que tú tienes algo de que confiarte en la carne, déjame decirte, yo tengo más, dice el apóstol Pablo, de que confiarme. Y aún teniendo más, todo lo he estimado como pérdida. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Tener todo por basura. Pero apóstol, va que usted, todo, cuando usted dijo eso, usted no se refería a su familia, va, todo le va a decir. Todo lo he tomado por basura. Pero apóstol, ¿y todo lo que usted había logrado de acuerdo a la ley entre los fariseos? Todo es basura. Apóstol, pero a usted le decían que usted era un hombre de letras, usted era un hombre estudiado. El apóstol Lázaro una vez le dijeron: ay Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, dejándonos saber que él era un hombre extremadamente, sumamente estudiado. Tenía, por usted pensarlo a nuestro tiempo, los diplomas más altos. Un hombre que se había enfocado en sus estudios, había llegado a lo más alto de acuerdo a la ley. Las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Y aquí nos dice todo por cuanto era para mi ganancia, ahora lo he tomado como pérdida. Y no solo eso, lo he estimado por basura, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo, ¿qué debes hacer? Todo tu yo, tenlo por basura, tenlo por pérdida. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, ponlo a un lado. Ponlo a un lado. Y ponga a Cristo de primero. Ponga a Cristo de primero. En el nombre del Señor Jesucristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Ve qué le dijo el Señor Jesús? Aún entregar tu vida por mí. Si no estás dispuesto a entregar tu vida por mí, no eres digno de mí. El apóstol Pablo sabía esto claramente, y por eso hasta él dice: ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi yo, ha dicho el apóstol Pablo aquí, en otras palabras, todo quien yo era, lo he tomado por basura. Me he olvidado de mi pasado, todo ya quedó atrás, dice la palabra del Señor Jesucristo. Y no pretendo, dice la palabra, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba completamente al 100% entregado a Cristo. En otro lugar de las Escrituras podemos verlo a él hablando y diciendo: ciertamente pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas que yo antes hacía, ya no las hago. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Yo he muerto. Saulo de Tarso ha muerto, mas Cristo vive en mí. Si tan solo tú dejaras que Cristo viviera en ti, si tan solo le permitieras. Pero para hacer eso, niégate a ti mismo. Para tú poder un día decir: ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Tú debes en este día pagar el precio. Pagar el precio de seguir a Jesús. Recuerda, el Señor no te lleva por un camino amplio y ancho. Andad por el camino angosto, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ponga a su Dios por primero, no se avergüence de su Dios. Jóvenes, no se avergüence de ser cristiano. No es que me van a hacer burla en la escuela. Y si le hacen burla, ¿y qué? Ponga su yo a un lado, que a usted no le importe que le hagan burla. No, es que a mí me van a hacer burla por usar falda, dirán las muchachas. ¿Y a usted qué le importa que le hagan burla? Ignorantes aquellos. Pero usted ponga su yo a un lado. Que no le importe que a usted lo vayan a avergonzar. Que no le importe que a usted le vayan a decir cosas por agradar a Cristo Jesús. Porque cualquiera que busque salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor Jesús. Toma todo lo demás por basura y ponga a Cristo Jesús por primero en tu vida. Ama a tu familia, pero no la ames más que a Dios. Ponga a Dios por primero. Ponga a Dios por encima de todo. Y ahora te digo, iglesia, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame en el nombre de Jesús. Pero hoy tú bien sabes qué significa seguirme. No seas como aquel que quiere edificar una torre y pone el fundamento y se queda solamente con el fundamento. Te he dicho esto para que sepas bien lo que debes de hacer. Oíd la palabra de Dios y escuchad las palabras de mi boca, dice el Señor Jesucristo. Niéguese a sí mismo. Niéguese el yo. No, es que a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, y pues en la iglesia dicen que eso no se puede hacer. Niéguese usted mismo. Es que me gusta, niéguese usted mismo.
Porque más tarde, cuando llega a ver hacia atrás, va a decir, ciertamente puedo decir que todo lo veo por basura y todo lo he tomado por basura por proseguir al blanco perfecto, que es Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso al Señor Dios Todopoderoso en el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, espero hayan recibido la palabra del Señor Jesucristo y haya edificado hasta lo más profundo de su corazón en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Por tanto, toda la honra y toda gloria sea solamente a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se apiada de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Pague el precio de seguir a Jesús, precio el cual muchos ya han pagado. Págalo tú también, negándote a ti mismo en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, no resta nada más que yo os diga, amados hermanos y hermanas, del nombre del Señor Jesús, sino que tan solamente que la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Maranata, iglesia, Cristo viene pronto y su galardón con él, para recompensar a cada uno según hayan sido sus obras. La paz del Señor sea con todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.